Pero Enrique, te hago a ti la pregunta. Tú eres de Podemos. ¿Esto es lo que se esperaba en cuanto al trato y en cuanto al número? Bien, en cuanto al número, es un éxito. Es un éxito clarísimo, vosotros? Sobre todo es un éxito clarísimo para los militantes. ¿Cuántos estimáis vosotros que 300.000. 300.000. Sí, según ahora le vamos a preguntar a Serafín de la Policía. Sin embargo, según otros medios, según El País, son 153.000, según la policía creo que son 100.000, ¿no? De todas maneras, incluso si son 100.000, es una cantidad, bueno, muy significativa de personas, ¿no? Y ha sido un enorme trabajo. Y me consta que de todas partes de España, y pues de Cataluña, muchísima gente se desplazó con un enorme esfuerzo para este gran acontecimiento. Se echaba en falta la presencia de los sindicatos, del movimiento obrero organizado, que es fundamental para cualquier movimiento de transformación. Pero en este momento lo más importante es la situación de desesperación para millones de españoles. Eso es lo más importante. Y la manifestación de ayer refleja muchísimo esa desesperación y al mismo tiempo una esperanza que se tiene que ir cristalizando, que tiene que ir concretándose en soluciones concretas, desde luego, ¿no? Pero en eso estamos trabajando en ello. En cuanto a los medios de comunicación y su trato, a ver, primero, ante todo, decir que desde luego lo que no había ayer es nadie escudándose detrás de una pantalla de plasma. Eso ayer no estaba presente. Bueno, volvamos al debate en el que estábamos, Enrique, porque a mí hay una cosa, estábamos hablando y estábamos viendo las cifras policiales. No tienen nada que ver, Enrique, perdóname, con las que dais vosotros, pero nada que ver que si estamos hablando de 50.000, vamos, es que no se parece, pero ni por lo más remoto. Me merece mucha confianza el cálculo que ha presentado el inspector Giraldo, me merece mucha consideración. También me la merece el cálculo, porque además está explicado de un modo muy detallado, que ha realizado El País por metros cuadrados, no solamente en la Puerta del Sol, sino también en toda la calle Alcalá y otras calles hasta llegar a Cibeles, donde aún quedaba una cola más diluida, cuando ya se había llegado y había una gran concentración en Sol. En ese caso son, creo que, 153.000 personas. No es nada en comparación con las sobreestimaciones que tendemos a hacer en Cataluña cuando hablamos de las manifestaciones por la independencia del 11 de septiembre. Con lo cual, me parece bastante más moderado, bastante más aceptable. Y como participante en tantísimas manifestaciones y demostraciones, siempre cuando estás dentro te parece que es más de lo que es. En todo caso, 153.000 o 160.000 o 100.000, como decía el inspector, me parece que es una cantidad, y así lo reconoce la prensa neutral, es una cantidad muy estimable. Desde Capaz de Podemos parece que hay mucha gente esperando que lo vamos a resolver todo desde el partido y hay menos gente en los movimientos sociales, ¿no? En España no se pueden hacer aportaciones anónimas a los partidos. Cuando rascas un poco, te acaban diciendo que ni siquiera es para el fin que han dicho. En primer lugar, ahora al ver estos vídeos, yo me emocionaba porque veía a mis compañeros y compañeras. Ellos son lo más valioso del partido. Ellos son lo más valioso, ellos son los que han organizado esta marcha. Son ellos. El dinero, y además es que lo han dicho en las entrevistas que os han concedido, que ellos mismos se lo han pagado. Pero que si es legal esto. Muy sencilla la pregunta, Enrique. En cuanto a la legalidad, a ver, es una aspiración de Podemos desde el principio el que haya transparencia en las cuentas. Se hace una recaudación de dinero diciéndole a la gente que es para la manifestación y no se destina a la manifestación según dice esta persona. Y encima de todo ello, resulta que es a través de aportaciones anónimas que el Tribunal de Cuentas le ha recordado y le ha dicho, oiga, que la ley rige para todos los partidos, que ustedes no pueden hacer esto. Así es importantísimo que haya una pluralidad dentro y que haya también transparencia interna. Un profesor universitario en Venezuela, como en Europa del Este, cobra 350 euros, exactamente. ¿Qué es lo que hacían los profesores universitarios y los funcionarios en general en la Europa del Este, al otro lado del muro, y en la Unión Soviética? Que obviamente no podían tener un solo trabajo como funcionarios. De lo contrario, si hubiesen tenido un solo trabajo, se habrían muerto de hambre. Tenían que tener 2 o 3 trabajos. ¿Eso es lo que pasa en Venezuela? ¿Sí o no? Ya te digo yo que sí. Los datos son de los organismos internacionales. Los datos que acaba de dar, Miquel, si tú necesitas el doble de lo que recaudas en impuestos, a mí solamente me sale una posible respuesta. O recaudas el doble, es decir, nos estrujas a todo el mundo pidiéndonos que por cada IRPF paguemos 2, que por cada IVA paguemos 2, que por cada impuesto de las gasolinas paguemos 2, o de dónde sale el dinero. Vamos a ver, se está creando alarmismo, cuando lo que se debería quizá es albergar por lo menos la posibilidad de... ¿Pero quién crea el alarmismo? ¿Vosotros o los que...? Y en los mercados ya empieza a haber signos de confianza. Por ejemplo, precisamente respecto a Grecia, de la que vamos a hablar dentro de un momento. Se ha disparado el riesgo de quiebra al 70%. New York Times no es un medio del Partido Comunista, Financial Times no tampoco, es de derechas, te lo aseguro. Foreign Policy tampoco, ¿no? Y todos ellos reciben con un aplauso la llegada de Tsipras. ¿Has leído el Wall Street Journal que ha planteado ya si es necesario sacrificar a Grecia para salvar España? Economía, pues
pues doctorado en la Universidad de Essex, en Inglaterra, muy respetable. Y luego está la cuestión de que estamos en un país enormemente rico. España es un país enormemente rico. El problema es cómo está distribuida la riqueza. Pero si lo estrujáis, dejará de ser enormemente rico. Está concentrada en manos de pocas personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Expropiar a esas personas? No, expropiarla en absoluto. Nadie habla de expropiar. Habla de poner los impuestos de España al nivel del promedio de la Europa. Claro. Y la gente no se va a ir con su dinero a otra parte. Nosotros hablamos de reestructuración de la deuda, no significa impago. Hay que ver cómo se han calculado las garantías que da el Estado. Hay que ver cómo se han calculado los tipos de interés para la deuda en cada momento, ya sea de las comunidades autónomas, de los municipios. Mira, vamos a ser serios. O del Estado. Oye, estoy siendo absolutamente serio. Esto es un asunto de total gravedad. Pagas, no te financian. Si no pagas, te pasa como a Grecia, como a Argentina. Haces default, nadie te presta un duro, tienes que hacer un corralito y se acaba tu economía y se congela. Entonces, España es un socio de la Unión Europea. En el contexto de la Unión Europea, si tú estableces unos impuestos y una fiscalidad altísimos, la gente coge su dinero y se lo lleva a otro sitio. En Grecia, en nuestro país hermano europeo, que no es el más pobre de Europa, sino que los más pobres son algunos países que vienen del comunismo y ahora llevan ya 20 años de capitalismo, con una tasa de mortalidad, por ejemplo, que ha aumentado muchísimo desde entonces, países del este de Europa, mucho más pobres que Grecia. Pero bien, lo primero que hay que decir es que dejemos el alarmismo. Aquí lo que hay es muchísima esperanza, hay confianza. Antes me he referido al Financial Times, New York Times, Foreign Policy, también incluso el Banco de Inglaterra rechazando la política de extremada austeridad de la zona euro. Y lo que hay que hacer es levantar España, como muy bien dices tú muchas veces cuando cierras tu programa. Lo que hay que hacer es eso. ¿Y cómo lo hacemos? Esa es la cuestión. Queremos crear puestos de trabajo, queremos crear riqueza y queremos repartirla también, ¿no? Durante las últimas 2 décadas la economía mundial se ha basado en algo que podríamos llamar un comportamiento vicioso, no virtuoso sino vicioso, que es el de vivir de la deuda, endeudarnos y endeudarnos, ¿no? Bien, en el caso de Varoufakis, el ministro, que es profesor de economía, doctorado por la Universidad de Essex en el Reino Unido, él lo que dice es que no ha de haber más deuda en Grecia. Ya está. El jugar a la deuda se tiene que acabar. Lo que hay que hacer es crear una economía griega más eficiente. ¿Y eso cómo se va a conseguir? Combatiendo la terrible corrupción, no ya política, sino también corrupción económica que existe en el país heleno. Eso es lo que hay que hacer. Sobre impuestos sobre los movimientos financieros. Bueno, se refiere a los movimientos financieros especulativos. Una inversión que tú tengas, Carlos, a largo plazo no sería merecedora de esos nuevos impuestos. Se refiere a algo parecido a la famosísima tasa Tobin que se viene estimulando desde hace años. Bien, a mí me ha gustado mucho la intervención de Puentes Pattison. Miguel Puente Pattison. Ha hablado de alivio, ha hablado de alargamiento de los vencimientos, ha hablado de disminución, de incluso estar dispuestos a dialogar y llegar a acuerdos respecto a una disminución de los tipos de interés. En cambio, me ha disgustado muchísimo la intervención del señor, o del profesor, no sé si es profesor, Jürgen Donges, a quien estaba por llamar Jürgen Merkel. ¿Qué pasaría con Deutschland si echara del euro a Grecia? ¿Qué sucedería con Deutschland? Una cosa que deben aprender los alemanes es que Europa no es suya. Ya perdieron la Segunda Guerra Mundial. Europa es de todos nosotros. Europa es de todos nosotros. Y en este momento están imponiéndonos el punto de vista de una minoría en Europa, porque Alemania son 80 millones de habitantes, de los cuales que vivan de forma muy acomodada. Aquellos a quienes apela la señora Merkel son aproximadamente unos 35 o 40 millones de alemanes. No apela ni siquiera a todos los alemanes. También en Alemania hay mucha gente crítica con sus políticas de austeridad que también sufren dentro de Alemania. Respecto al asunto de que un profesor asesore a un gobierno extranjero, hay dos partes que hay dos consideraciones distintas. Por una parte, yo no veo nada malo en que haya colaboradores extranjeros colaborando con un país. Nada malo en absoluto en que sean asesores. Ahora bien, en el caso de un funcionario público, ahí voy. En el caso de un funcionario público y de un profesor de universidad, cosa que conozco bastante en qué consiste, resulta que para desarrollar esa tarea, que yo sepa, habría que pedir la excedencia. ¿No? Sí, señor. Entonces yo quería decir lo siguiente, el bien del proyecto, el trabajo de los militantes, el clamor y las esperanzas del pueblo populares están por encima de ningún dirigente. Que cuando alguien de repente monta una empresa y, por cierto, sale su jefe de filas a defenderlo como un gran empresario, ¿no? Que gana casi $500.000 euros de un sueldo que, aplicado precisamente a los niveles que tú comentabas antes, de un profesor asociado de la universidad que cobra cerca de 1.000 euros, estamos hablando de cerca de 35 años. Bastante menos de 1.000 euros. Pues tú me dejas, lo coloco en 1.000 euros. Con la cantidad de monedero que
que acabo de percibir en 2 meses, estaría trabajando 35 años un profesor de universidad. Todavía nadie ha dado explicaciones de la beca del señor Errejón. Esta es la realidad, ¿no? Y de cada cosa que va saliendo de este nuevo partido político... Rick está en el programa, está hablándolo, ha venido alguna otra vez y resulta que Podemos oficialmente ha decidido cortarle la posibilidad que él tenía, la candidatura a la que se había presentado, para cargos en Cataluña. Según ellos, porque, déjame que lo diga de una forma llana, habrías traicionado al partido. Bueno, lo dices de una forma muy categórica, no lo han dicho así, ¿no? ¿Cómo lo han dicho? Yo habría violentado algunos principios políticos esenciales de cuáles sin especificar claramente de cuáles se trata. No especifican de qué se trata. Claramente de cuáles se trata, ¿no? Y sin especificar de qué se trata, te dicen que fuera. Entendemos, por el tipo de argumentos que van soltando, pero de una forma muy asistemática, muy poco estructurada. Entendemos, mis abogados y yo, que tenemos abogados que son de la lista Podemos Unidos, que se presenta en Cataluña y se sigue presentando, y espero que a la lista no le van a poner problema, lista para Comisión de Garantías y lista para Consejo Ciudadano, en la cual hay excelentes juristas, hay médicos, hay trabajadores manuales, hay todo tipo hay gente de todas las edades, una maravilla de listas. Bien, estos abogados destacan 2 elementos. Uno es, no les gustan las críticas que yo he hecho en alguna ocasión. Bueno, aquí acabas de hacer una crítica a Monedero. A la democracia interna. La democracia interna es fundamental para el buen funcionamiento de un partido, sobre todo un partido que quiere renovar la política del país. Es fundamental. Perdóname que haga una aclaración. Y para la transparencia. Si ellos consideran que no se puede criticar la falta de democracia interna, es que dentro de su ideario, y cogiendo sus palabras, es la democracia interna que determine Pablo Iglesias, o si no fuera. Bueno, eso no sería democracia interna, eso sería... No, digo lo que interpretan eso sería dirigismo. Claro, pero es lo que interpretan aquí tenemos una cierta tensión entre, por una parte, democracia radical, que viene del 15M y de otros movimientos sociales, como el Frente Cívico, por ejemplo, y luego, por otra parte, tenemos dirigismo, eso de un paso por delante que antes mencionaba Isabel. Vamos un paso por delante, nunca más, pero un paso por delante de la multitud. Eso es dirigismo. Y luego el segundo elemento es cómo interpretamos nosotros en qué consiste el derecho a decidir o la autodeterminación. Hablamos de Cataluña. Nosotros de Cataluña y en cualquier lugar de España y en cualquier lugar de Europa o del mundo. ¿Cómo la interpretamos? Nosotros estamos a favor de la autodeterminación, tanto en el sentido interno, que significa simplemente democracia, de la cual gozamos en España, incluido Cataluña y el País Vasco, y por otra parte la autodeterminación externa, que consiste en poderse separar cuando una minoría cultural esté perseguida, pero de un modo sistemático, claramente marginada, o incluso pues, tendiendo al genocidio. En ese caso, o en caso de que sea invadida, colonizada por un poder exterior, pues en ese caso tiene derecho a la autodeterminación. Los casos que recoge la ONU. De acuerdo con las Naciones Unidas, o de acuerdo incluso con Lenin. De acuerdo incluso con Lenin. Esa es exactamente la visión de Lenin. Déjame que te haga una pregunta. Y esta interpretación parece ser que a algunos no les gusta. Déjame que te haga una pregunta muy personal, porque tú has estado en el programa y has estado defendiendo clarísimamente a Podemos. A ti te han purgado. ¿Tú consideras que tienes que seguir defendiendo a un partido que te ha purgado? En este momento hay un recurso, es el segundo, o sea, ya ha habido 2 resoluciones. Por cierto, hay que decirlo, la primera resolución llegó sin ninguna clase de información previa ni ninguna posibilidad de defensa. Llegó directamente, tu candidatura tiene el aval invalidado. La Comisión de Garantías, así se llama. No te dejamos que te este órgano político, porque es un órgano político en realidad, este órgano político ha decidido que tú no te puedes presentar. Es como parecido a como sucede, por cierto, en el régimen de los ayatolás de Irán. Claro. En Irán hay democracia siempre y cuando pues digamos la jerarquía religiosa, que es una rama del Islam, el chiismo, muy organizada, mucho más parecida a una iglesia cristiana, ¿no? Siempre y cuando la jerarquía lo autorice, si no, no te puedes presentar. O parecido como es la democracia en repúblicas socialistas. Puedes ser candidato siempre y cuando te acepte pues un órgano central que decide si tú eres apto o no, que no hay para ser candidato. Pero te repito la pregunta. Tú acabas de ser purgado, independientemente de que tú ganes o pierdas el recurso. Pero lo que te ha dejado clarísima la cúpula... Espero que rectifiquen. Pero lo que te ha dejado clarísima la cúpula de Podemos es que tu planteamiento, un planteamiento de yo defiendo postulados de izquierda más extrema, menos extrema, desde mi punto de vista es izquierda extrema, pero que no te dejan defenderlos dentro de ese partido. Desde Pablo Iglesias hasta el último militante y hasta el último votante han de entender que para que un partido funcione bien es esencial que respete el pluralismo y que haya una tolerancia, hasta cierto límite. Por supuesto, tendrá que haber unas líneas rojas donde podría empezar algo así como traición. Por supuesto que tendría que haber algunas. Pero, yo tengo el convencimiento de que jamás he traicionado en absoluto a Podemos. Todo lo contrario. Por eso, llevo muchos meses trabajando muchísimo en muchísimos círculos de Cataluña y de muchísimas maneras. ¿Y sigues confiando en ese partido que sin haber hecho nada te purga a ti? Ahora, yo confío en el proyecto. Confío en los militantes, a quienes conozco.
Ahora, empiezo a tener dudas sobre una parte de la dirección. Rick, realmente me sorprende, con tu trayectoria, con tu formación, que ahora mismo te hayas caído del caballo. Las listas negras, me da igual que sea de políticos o de periodistas, son propias de regímenes totalitarios, antiguos y modernos. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿no os habíais dado cuenta, quienes estabais ayudando desde las diversas regiones de España, a que el clan de Somosaguas, como tú dices, prosperase, avanzase en los sondeos, se encumbrase? ¿No os estabais dando cuenta de que era y es un partido comunista? ¿Y no sabéis lo que significa el ordeno y mando de un partido comunista? No es un partido. De verdad. Gracias de verdad, Enrique. Gracias por tu solidaridad. Es que es lo que hay. La diferencia entre Podemos y Syriza es que Syriza dicen somos comunistas y han puesto a un vicepresidente, a un ministro de Economía, a un ministro de Finanzas, a un ministro de Infraestructuras comunistas. Syriza es una y coalición. ellos lo reconocen. Syriza es una coalición de partidos. ¿No os dais cuenta? Syriza es una coalición de partidos entre los cuales hay partidos comunistas. No todos son comunistas. Sin embargo, sí, predomina claramente el componente comunista. En el caso de Podemos, Podemos no es un partido comunista. No lo es. No te confundas, de verdad. Es liberal conservador. Fíjate mejor, ahora no es el momento tampoco para entrar en Honduras con eso, elementos de dirigismo. Yo los percibía, pero era mi obligación moral luchar junto con otras muchas compañeras y compañeros, luchar por defender los principios de empoderamiento y democracia radical. Era indispensable hacerlo y lo sigo haciendo. En este momento quizás me has comparado con un jinete que se cae del caballo, en este momento quizás soy un jinete que está agarrado a la silla del caballo y trata de... Son eslóganes. Más que del caballo.